Vamos a hablar un poco sobre la convergencia de método de punto fijo. Lo primero que debemos de saber acerca de este método es que si converge, tiene una convergencia lineal. Lo voy a colocar aquí abajito. Convergencia lineal. ¿Eso qué significa? Significa que el error que tiene es proporcional. Más o menos es proporcional en un factor de entre 4, más bien dicho 0.4 y 0.6. El error al error de la iteración anterior. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un error de 1 en la iteración anterior, quizás para el siguiente podríamos tener un error de 0.6 o de 0.4, más o menos ronda entre esos valores, alrededor de la mitad, para decirlo en términos fáciles. Entonces hay que tener en cuenta, ya que por ejemplo si queremos un error muy bajo, si empezamos en 1, vamos a tener después un error cercano a 0.5, después un error cercano a 0.25 y así más o menos puede ir variando más o menos, dependiendo más o menos alrededor de estos factores. Eso es en lo que respecta a la velocidad de convergencia, cuántas iteraciones deberíamos de hacer para llegar a un determinado valor de error. Recuerden que el error es un error porcentual. Ahora, cuando no hablamos de la velocidad de convergencia, ya nos preocupamos como tal de la posibilidad de esta convergencia, si es que en verdad llegamos a la solución o no. ¿Cómo vamos a saber eso, si llegamos a la solución o no? Aquí en las gráficas tenemos 4 casos. 2 de ellos son convergentes, 2 de ellos son divergentes. Gráficamente podemos ver que tanto el inciso A como el inciso B son convergentes. A partir de un punto inicial podemos seguir cómo va evolucionando y vemos que realmente vamos llegando hacia el punto donde se encuentra la raíz. Estas, como lo dice aquí, es cuando y vale igual a x y la otra es la función g de x. Recuerden que donde se cruzan, ese sería el punto de la raíz. Lo mismo es el inciso B, podemos ver que vamos convergiendo, mientras que podemos ver que el inciso D y el inciso C divergen. Por ejemplo, aquí llegamos a un punto y nos vamos a ir alejando poco a poco en cada iteración. Lo mismo para el inciso D, llegamos a un punto de g de x, pasamos a x, g de x y así. Entonces nos vamos a ir alejando del punto de interés. ¿Cómo podemos hacer esto numéricamente si es que no tenemos la posibilidad de graficar? Bueno, recuerden que nosotros tenemos la función g de x. Para que converja o asegurarnos de que la función converge dentro del intervalo que estamos utilizando, la derivada de g de x, el valor absoluto de esta derivada debe de ser menor a 1. Nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular su derivada y evaluarla en nuestros puntos de interés y ver que efectivamente valga menor que 1. Si vale el valor absoluto menor que 1, entonces está asegurada la convergencia dentro de los intervalos de valores que estamos utilizando para el método de punto fijo. De lo contrario, si el valor absoluto de la derivada de g de x evaluada en los puntos de interés es mayor a 1, que son estos casos, el C y el D, entonces si ocupamos el método de punto fijo va a diverger. ¿Qué más podríamos ver? Podríamos ver que el inciso A y el inciso D tienen un comportamiento monótono, siempre se ponen están de un lado de la raíz, y ya sea que se acerquen o se alejen, pero siempre se mantienen de ese lado. Para estos ejemplos están del lado derecho de la raíz. Por ejemplo, empezamos en el lado derecho y nos vamos acercando hasta llegar a la raíz, o empezamos en el lado derecho y nos vamos alejando en ese mismo lado derecho. Mientras que el inciso B y D tiene un comportamiento de caracol, entonces va alternando entre el lado izquierdo y derecho de la raíz. Esto también lo podemos ver al momento de hacer las iteraciones. Podemos ver que de repente vamos a un lado y vamos a ir rondando entre valores, entre dos rangos de valores, y lo más probable es que en algún punto medio de esos dos valores se encuentre la raíz. Pero bueno, entonces esos son los dos factores de convergencia importantes para poder encontrar o saber si es que nuestro método va a converger o no. El primero de ellos es esta ecuación es importante. Ya una vez que despejamos g de x de la ecuación, lo que hacemos es obtener su derivada
la evaluamos en los puntos de interés o en el intervalo que nosotros estamos ocupando, verificamos que sea menor que 1, entonces el valor absoluto de eso sea menor que 1, perdón, entonces podemos asegurar que sí, el método de punto fijo nos va a llevar a la solución. De lo contrario, no sería una opción viable para poder encontrar la raíz de esa función. Y la segunda parte sería, si es que es convergente, ¿a qué velocidad va a converger? Bueno, tiene una convergencia lineal, entonces cada iteración vamos a disminuir un error de entre 0.4 y 0.6%, a veces más, a veces menos, pero más o menos así sería nuestro error. Bueno, estos son los criterios de convergencia para el método de punto fijo.